Hola, espero se encuentren bien. Dado el ejercicio 31, calcular el área de la parte sombreada de la figura O y O' son dos circunferencias iguales. Segmento O' es igual a 20 centímetros. Con estos datos, lo que se pretende calcular es el área sombreada de la siguiente manera. Centímetros es la distancia entre centros y también el radio de las circunferencias. Realizando la construcción geométrica, se trazan dos radios del centro a la intersección en cada círculo. Podemos ver que se forma un rombo equilátero de lados de 20 centímetros. A la vez está conformado por dos triángulos equiláteros con ángulos de 60 grados. Podemos calcular con la ecuación 10 la longitud de arco a la derecha del círculo O, formada por la suma de los dos ángulos continuos de 60 grados, lo que da 120 grados, o en radianes 2 pi tercios. Multiplicando por el radio 20, lo que da 40 pi tercios, que es la misma longitud de arco de la izquierda que usaremos más adelante. Ahora, retomando la descripción del rombo, determinamos las diagonales menor de minúscula y mayor de mayúscula. La diagonal menor es igual a la mitad del diámetro, o sea, 20. Y para obtener el valor de la diagonal mayor, se usa el teorema de Pitágoras, en la forma de la ecuación 2. Para poder obtener la altura del triángulo equilátero, que es la mitad de la diagonal mayor, ya se conoce la hipotenusa, R igual a 20 centímetros, y su mitad 10 centímetros. Es la mitad de la diagonal menor, que es a su vez un cateto. Entonces, la diagonal mayor medios es 10 por raíz cuadrada de 3, y esto se multiplica por 2 para obtener la diagonal mayor de la fórmula 2. Para terminar, se utilizan las ecuaciones o fórmulas para calcular áreas número 13 y 16 del área de un rombo y área del sector circular, lo que da 200 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados y 400 pi tercios centímetros cuadrados. Entonces, se realiza la resta del área del sector circular menos el área del rombo y se obtiene el área 1, 72,47 centímetros cuadrados. Ahora se puede determinar el área sombreada mediante dos operaciones. La suma de áreas A1 más el área del sector circular, lo que da 491,35 centímetros cuadrados, o la segunda operación, multiplicar 2 por A1 y sumar el área del rombo, y eso nos da la misma área sombreada de 491,35 centímetros cuadrados. Gracias por su tiempo, chao.